Es un escándalo que sacude a Chile hoy mismo, una investigación por la entrada a ese país de cientos de menores procedentes de Haití en el año 2025. Un ingreso misterioso y a gran escala de niños, niñas y adolescentes. Y misterioso, entre otras cosas, porque de muchos de ellos no se conoce hoy día su paradero. En el aire la sospecha de que podría tratarse de un caso de tráfico de menores. Eso por una serie de factores al menos llamativos. Por ejemplo, la llegada de esos menores en grandes grupos en vuelos charter que aterrizaban de madrugada, sin familiares que los esperasen, o que muchos de esos menores justamente no hayan podido ser ubicados después. El caso implica a una de las comunidades de migrantes más grandes en Chile, por la grave crisis institucional, económica y de seguridad que atraviesa Haití desde hace años. Las denuncias llegaron esta semana hasta el mismo ejecutivo en la oficina de José Antonio Kast. Y en el aire hay además aún muchas interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo fue posible la entrada de tantos niños en esas condiciones pese a las estrictas leyes chilenas? Y sobre todo, ¿dónde están esos menores? Ese es nuestro tema hoy, viernes 19 de junio de 2026, en este programa DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y hoy me acompañan, por un lado, Patricia Muñoz, una abogada que ostentó el cargo público de defensora de la niñez en Chile entre 2018 y 2023, y nuestra colega Ivana López, que ha seguido muy de cerca el caso en esta semana. Les doy la bienvenida a ambas y voy a empezar primero con una pregunta para Ivana para intentar poner esto un poco en contexto, este caso tan peculiar. ¿Cómo se destapó ese caso, Ivana? Haznos un resumen de lo que se sabe hasta ahora y cómo empezó, cómo supimos de él. Sí, muy buen día, Isaac. Es un caso que el día lunes ya comenzó, o como diríamos acá en Chile, explotó a partir de una publicación periodística del medio Bio Bio Investiga, que estaba basado básicamente en un preinforme de la Contraloría General de la República que analizaba el ingreso de menores de edad durante el periodo de enero a abril del año 2025. Esto solicitado por una serie de denuncias de algunos diputados, entre ellos ya vamos a contarles un poco el relato del exdiputado Rubén Oyarzún, que habían detectado a partir de datos de la DGAC, es decir, de la Dirección General de Aeronáutica, del ingreso de aviones charter con mucha frecuencia, que venían con muchos ciudadanos haitianos, de ellos la mayoría eran niños, y que además eran vuelos que generalmente llegaban de noche en condiciones que eran por lo menos sospechosas. Este informe, que es un informe preliminar que realiza la Contralora Dorothy Pérez y que se publica en abril, se filtra a la prensa en este medio el día lunes y da cuenta de la entrada por lo menos de 333 niños bajo la figura de reunificación familiar. Es decir, un visado temporal que les permitía a ellos ingresar a Chile de una manera, se supone, regular, pero lo que el informe da cuenta es que hay una serie de, al menos, descoordinaciones que podrían incluso llevar a pensar que también podría haber delitos involucrados, porque digamos, la comisión, lo que hace la auditoría de la Contraloría es tomar una muestra aleatoria de todos estos niños. 105 niños, y los fueron a buscar. De esos 105 niños, 64 niños no son habidos. Es decir, no estaban con el tutor con el que habían ingresado o con el que se había declarado que habían ingresado, no estaban en el domicilio, no vivían en el domicilio, y en realidad no se sabe o no se sabía hasta ese momento dónde estaban, porque ahora ha habido algunos reportes que más adelante vamos a conversar, de niños que sí se han encontrado. Por lo tanto, esto genera un escándalo, obviamente, porque desde la Fiscalía Nacional se anuncia una investigación de oficio, es decir, de iniciativa propia, con, digamos, el objetivo de dilucidar si aquí hay
un delito de tráfico de personas y también se involucra la unidad contra la corrupción para ver si hay funcionarios públicos que puedan estar involucrados en delitos de cohecho, de soborno para el ingreso de estos niños. ¿Por qué? Porque Vamos. Sí, ahora seguimos hablando de esos detalles de la Fiscalía, pero demos un paso atrás quiero poner para hablar de esa entrada de estos niños, ¿no? Para poner un poco en contexto para el público internacional. En Chile viven, según el censo oficial, unos 188.000 haitianos y sabemos que las autoridades autorizaron en los últimos años unos 16.500 casos de reunificación familiar. Es decir, que por mera cifra sería plausible que lleguen cientos de niños a reunirse con sus familias. Ahora, las circunstancias de todo esto sí son llamativas, Patricia. Son llamativas esas llegadas, como las comentábamos, en vuelos charter, nocturnas, pero ¿es legal ese marco en el que ocurrieron esas llegadas de estos niños? Buenos días, Isaac. Buenos días, Ivana, también, y a todos quienes están viéndonos. Lo cierto es que la verdad es que resulta llamativo la forma en la que se denuncia que se producen estos ingresos. Pero es relevante, Isaac, plantear que esto no es algo que surge el año 2025. Ya el año 2023 se había presentado una denuncia al Ministerio Público de Chile para investigar precisamente la posible comisión del delito de tráfico de migrantes por parte de al menos 3 aerolíneas, que lo que hacían eran intentar ingresar a personas haitianas, niños y también adultos, sin que estos contaran con los requisitos legales que nuestro país exige para el ingreso. Por lo tanto, ya había una noticia sobre la posible comisión de este delito el año 2023. El problema es que nunca supimos qué pasó con esa investigación, ¿no? Y recién ahora nos enteramos que la Policía de Investigaciones de Chile el año 2026 entrega un informe donde, de alguna manera, comillas, descartaría el tráfico de migrantes, pero esto se superpone con lo que plantea Ivana, que es esta denuncia que surge a propósito del informe de la Contraloría entre enero y el abril del 2025. La forma en la que ingresan los vuelos, por supuesto que llama la atención, que sea de noche, que sean estos contextos, obviamente es algo que hay que indagar. Nosotros tenemos un control migratorio que ejerce la Policía de Investigaciones de Chile, pero también obligaciones que se deben cumplir y supervisar por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y el tema acá dice relación con 2 factores de problema. Hoy día con lo más urgente, que es el hallazgo de estos niños que estarían presuntamente desaparecidos, pero lo segundo también es verificar de qué manera se produjeron estos procesos de reunificación familiar, que como tú bien planteas, a propósito de la cantidad de personas haitianas que ingresaron a nuestro país, son procedimientos totalmente esperables, porque los adultos que viven acá y que ya tienen residencia definitiva tienen el derecho a que sus hijos vengan a este país. El tema es cómo nosotros como país y como Estado somos capaces de asegurarles a esos niños que en ese tránsito hacia Chile aquello no les va a implicar una vulneración a sus derechos. Y para cerrar esta respuesta, lo que quiero decir es que hay que tener claro que las comunidades haitianas en Chile viven en condiciones de bastante precariedad. Eso hace que recurran a agencias que les ofrecen el servicio para traer a sus hijos desde Haití con circunstancias que muchas veces pueden implicar la comisión de delitos. ¿Por qué? Porque Chile tiene cerrado el consulado en Haití. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con obtener papeles, documentación legalizada, apostillada, que es uno de los requisitos que nuestra legislación contempla, se hace prácticamente imposible. En ese sentido, se produjo una flexibilización en nuestra legislación para que esos niños pudieran de todas maneras ingresar, pero sin duda faltan muchas respuestas por conocer, particularmente porque el Estado chileno lo que no puede responder es que no sabe dónde están los niños que ingresan al país y que no sabe en qué circunstancias y condiciones de vida se encuentran. Y como ya Iván adelantaba, afortunadamente ya se han empezado a producir los hallazgos de estos niños. De esos 64, la Policía de Investigaciones encontró ayer 25, otros municipios, que son las entidades gubernamentales de nivel local de nuestro país, ya han ido encontrando a otros niños más. Y por lo tanto, afortunadamente, esos niños que han sido encontrados, si bien viven en condiciones de pobreza y de precariedad, como también viven muchos niños chilenos, dicho sea de paso, están con sus familiares y no están con personas que no sean de su grupo familiar. Y eso al menos da la tranquilidad de que no estamos en presencia de niños que estén sujetos a bandas de crimen organizado o que los tengamos, al menos en estos que han sido encontrados, desaparecidos de la familia. Pero todavía faltan muchas respuestas por encontrar, porque
si bien es cierto, esos niños pueden estar con sus familias, eso no obsta a que igual quienes los han traído hayan cometido el delito de tráfico de migrantes que en nuestro país se comete cuando uno ingresa o promueve el ingreso con fines de lucro de personas que no cumplen los requisitos legales para entrar a Chile. Vamos a intentar, quizá un poco también para poner en contexto, se flexibilizaron, nos contaban las normas para la expedición de visados o autorizaciones de personas haitianas desde Chile por la crisis que vive Haití, porque la situación de las bandas, de la delincuencia y inseguridad no permite siempre a las personas interesadas tener los documentos en regla que se necesitan, ¿no? Eso simplemente para darlo como un poco más de contexto. Hablaba de esas respuestas que aún se necesitan en esas circunstancias algo misteriosas, decía yo cuando empezamos de la llegada de estos menores. Ivana, quiero intentar saber si tenemos algunas informaciones más, algunos indicios más. ¿Sabemos quiénes son estas personas que acompañaban a estos niños en los vuelos y quiénes son las personas que los recibían? Sí, de hecho, la investigación que hace, el preinforme que hace la Contraloría General de la República, que dicho sea de paso, ha indicado que va a entregar el informe definitivo la próxima semana, identifica por lo menos a 12 adultos que tenían residencia en Chile. Hay un chileno y otras personas con nacionalidad haitiana y dominicana, pero con, digamos, situación regular totalmente en nuestro país, que hicieron varios ingresos como tutores de estos niños. Digamos, el caso más icónico o el que llama la atención es de una persona que en una sola entrada fue el tutor de unos 34 niños. Entonces, cuando se arma esta comisión de seguridad en el Senado, donde funcionarios de la PDI y también del Servicio de Migraciones son interrogados, en el Servicio de Migraciones, perdón, de la Fiscalía Nacional, el funcionario de la Fiscalía Nacional, el fiscal Eugenio Campos, dice, bueno, una persona que entra al país con 30 niños ya no es algo que pueda ser normal. Sin embargo, y como comentaba Paulina, también hay que entender este contexto de que las personas que están en Chile, haitianos que llegan, que primero se viene el papá o que se viene la mamá, que juntan el dinero, ven como única forma de poder traer a sus niños, confían en una persona desconocida. Eso no es un hecho aislado. De hecho, ahora hay medios que están conversando con fundaciones y con comunidades haitianas que les explican que ellos, en las condiciones que viven sus hijos en Haití, no es extraño que los confíen a un tutor o a una persona que los trae a todos juntos. Eso no quita que quienes están lucrando, quienes les cobran a ellos, puedan estar recurriendo en un delito. Pero en las últimas horas se han ido conociendo también las voces de las comunidades haitianas que dicen no tener ningún reporte de algún niño desaparecido. Y al mismo tiempo están las municipalidades trabajando en la localización de esos niños, que ya son un poco más de 25 de esos 64 que no habían sido habidos por la Contraloría. Por lo tanto, también aquí hay que entender el contexto cultural y lo que no quita que puede haber, evidentemente, una desconexión total entre las instituciones responsables del tema migratorio, cuyo defecto podría ser usado por el crimen organizado. O sea, la falta de comunicación que quedó revelada es impresionante. De esas posibles irregularidades me gustaría hablar, Patricia. Ivana nos hablaba ahora de eso, un tutor entrando con 30 niños a Chile, que es algo bastante poco normal, ¿no? Hablaba antes también con un colega chileno que me decía que al entrar él con sus propios hijos a Chile, sin la madre, tuvo que presentar mucha documentación para poder entrar y salir. ¿Es normal eso? O sea, ¿dónde falló el control migratorio? ¿O el control migratorio contempla que una persona puede entrar con 30 niños a su cargo?
La verdad es que no, y por eso yo hacía el énfasis, Isaac, en que ya en el 2023 se había denunciado por el Servicio Nacional de Migraciones que estaba pasando eso, que había adultos que venían con muchos niños a su cargo sin tener ningún vínculo de parentesco con ellos. Cuando hablamos del proceso de reunificación familiar, que es un procedimiento esencial para lograr que estas personas que están viviendo en un estado fallido, como es Haití, logren vincularse con los padres o madres que están en nuestro país, lo cierto es que eso debe cumplir ciertos requisitos. Y más allá de la flexibilización de la que hablábamos, donde efectivamente, como tú bien planteabas, se trata de lograr que a pesar de las dificultades que supone la obtención de documentos, estos niños logren encontrarse con sus familias en nuestro país, lo cierto es que eso no exime a nuestro país de la obligación de hacer un control migratorio riguroso que permita establecer que aquellos niños que están ingresando efectivamente están siendo entregados a sus familiares y no a otras personas. No a personas que, tal como Ivana menciona, podrían estar vinculadas al crimen organizado o a otro tipo de organizaciones. Lo cierto es que es evidente que acá tiene que responder la Dirección de Aeronáutica Civil, porque no nos olvidemos que por lo menos para entrar a Chile los aviones tienen que no solo traer un plan de vuelo, tienen que traer un listado de pasajeros, tienen que exigirle a los pasajeros que suben al avión cumplir con todos los requisitos legales que exige nuestro país, porque sin eso no los podrían embarcar para traerlos. Y estamos en presencia de vuelos que no solo hicieron eso, sino que además en el mes de octubre, por ejemplo, hay un vuelo que viene desde Haití con dirección a Chile, pero que cambia el plan de vuelo entre medio, aterriza en Lima y en Lima descienden niños que supuestamente venían hasta Chile a un proceso de reunificación familiar. Entonces, evidentemente acá la Dirección de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones de Chile tienen mucho que responder, pero también tiene que responder la Fiscalía, que desde el año 2023 debió investigar un presunto tráfico de migrantes, al menos por 3 aerolíneas, y hasta la fecha no tenemos una respuesta clara y contundente de por qué ese delito no se estableció. Y también debe responder nuestra institución. Nosotros en Chile tenemos un sistema de garantías de la niñez que debiera velar porque efectivamente aquellos niños que ingresan a nuestro país siendo extranjeros sean registrados en nuestro país y podamos tener con rapidez e inmediatez claridad de dónde viven, de dónde se encuentran, de si están escolarizados, si están sujetos a nuestro sistema de salud. Y resulta que acá nos encontramos con la sorpresa de que a propósito de este informe de la Contraloría había niños respecto de quienes no sabíamos su paradero. Pero ahora que surge este escándalo de proporciones, cuando las municipalidades empiezan a buscarlo, los encuentran de inmediato. Lo que demuestra que si se hubiese producido la coordinación que nuestro sistema exige y que nuestra ley exige, y que la Subsecretaría de la Niñez, al tomar conocimiento desde el Servicio de Migraciones de qué niños están ingresando desde Haití, hubiese hecho los contactos con los municipios a los cuales esos niños iban a llegar a recibir con sus familias, nada de esto habría pasado y estaríamos en condiciones de rápidamente haber dicho: no se preocupen, estos 200, 300 o la cantidad de niños que sean, están con sus familiares, están viviendo quizás en condiciones de precariedad, pero sin estar expuestos a bandas de crimen organizado o a situaciones de otra naturaleza. Pero como no sabemos, porque las instituciones no hacen su trabajo como debieran hacerlo, hoy día tenemos un escándalo que nos tiene conversando con ustedes en la Deutsche Welle y que en definitiva expone a nuestro país a situaciones particularmente graves, como es no solo la posible comisión del delito de tráfico de migrantes, que es, desde mi perspectiva, bastante evidente que exista la posibilidad de que concurra, porque estamos ingresando a personas que no necesariamente cumplen con los requisitos legales, pero podemos estar expuestos o exponiendo a estos niños y a sus familias a situaciones relacionadas con la trata de personas, a situaciones también que tienen que ver con posibles delitos funcionarios de cohecho o de soborno, en caso de que funcionarios públicos no hagan su trabajo y permitan el ingreso en circunstancias que no se está cumpliendo la legalidad. Entonces, Isaac, nos faltan muchas respuestas todavía por conocer. Yo sostengo y he sostenido durante todos estos días en que he tenido la oportunidad de conversar con los medios a propósito del cargo que ejercí durante 5 años, de que la urgencia indiscutiblemente está en encontrar en esos niños y en que sepamos que están con sus familias y que están bien. Pero indudablemente Chile necesita, a través de sus instituciones, responder de la forma en que su sistema de garantías de la niñez está operando y por cómo las instituciones están cumpliendo o no su rol. Y en ese sentido me parece relevante que el presidente Kast haya tomado el liderazgo de este tema, haya instruido a la ministra Wolf, María Jesús Wolf, que es la ministra de Desarrollo Social y Familia de nuestro país, liderar una fuerza de tarea para encontrar a los niños, porque yo espero que esto permita que se hagan todas las modificaciones necesarias para que los procedimientos que tienen que ver con proteger
la niñez y la adolescencia en Chile, independiente si se trata de niños chilenos o extranjeros, opere realmente como debe funcionar y no siga teniendo las falencias significativas que hoy día exhibe y que desafortunadamente nos deja expuestos incluso a nivel internacional a este, si me permites la expresión, bochorno de no saber dónde están los niños, que por lo demás no solo significa una vergüenza y un bochorno, sino que podría llegar a implicar responsabilidades internacionales del Estado chileno. Muchas respuestas todavía que necesitamos oír, decía Patricia Muñoz, y eso es lo que queda justamente pendiente, que seguramente vamos a seguir en este programa, quizá en alguna otra ocasión con ustedes dos. Les agradezco por ahora mucho haber estado en este programa para ayudarnos a entender este caso. Muchas gracias, Patricia Muñoz y Ivana López en Santiago por estas informaciones y por este análisis. Y espero saludarlas en una próxima ocasión. Muchas gracias, Isaac y Ivana. Buenas tardes.